Hoy vamos a ver un tema de gran importancia, los heterociclos. Vamos a denominar un heterociclo como un anillo, en ese sentido, de características orgánicas. Un anillo es un sistema polinuclear finito de átomos de carbono. Para ello, estos átomos de carbono también se acomodan para formar una estructura, en este caso cerrada. Está hecha de átomos idénticos. Para ello, pues, si este sea el caso, se llamará homocíclico. O de diferentes átomos, en este caso que no sean carbono, se le llamará heterociclo, porque constituye más de uno de los elementos de la tabla periódica. Podemos tener varios ejemplos, como en el caso del benceno, que es un anillo de átomos de carbono, el ciclohexano, que también es un anillo orgánico homocíclico, pero para ilustrar mejor a lo que se refiere a un heterociclo tenemos ahí la opción de la pirimidina. Algunos anillos no tan solo son orgánicos, también podemos tener inorgánicos, como en la opción del fosfaceno, donde tenemos fósforo, tenemos nitrógeno, cloro y alternados en forma estructural el cloro y el nitrógeno a través de dobles enlaces. Los heterociclos son de gran importancia porque constituyen a una de las familias más grandes y diversas de compuestos orgánicos. Las estructuras anilladas pueden ser muy simples o pueden ser complejas. En este caso vamos a ver uno de los ejemplos importantísimos, como es la azaradina. La azaradina es uno de los compuestos que tiene nitrógeno. Otros de los casos pueden tener oxígeno como el oxirano. La quinuclidina es otro de los ejemplos clásicos de lo que son los heterociclos. Hay algunos que se comportan como colorantes, por ejemplo el índigo carmín, como lo vemos en la ilustración, que es un compuesto, una sal sódica sulfonada, que puede tener resonancia en todo el anillo y cambiar de color. Es un colorante para el nylon, está constituido de sulfas, se utiliza en los procedimientos quirúrgicos, es parte de los alimentos y también se puede utilizar como fármaco. Tenemos otros ejemplos como el desoxirribonucleósido, que tiene un anillo principalmente de un heterociclo, y un azúcar, como lo vimos en anteriores presentaciones, una ribosa. Algunos otros ejemplos van encaminados a cómo sintetizar estos compuestos. Podemos tener varios tipos de nucleófilos o electrófilos que posteriormente vamos a ver en otras presentaciones para ver cómo se comportan estos en reacción. Podemos tener ilustrados aquí algunos de los electrófilos más importantes, como lo vimos en los temas de los grupos carbonílicos que se comportan como buenos electrófilos. Tenemos una gama impresionante de compuestos que pueden actuar en forma para sintetizar los anillos heterocíclicos. También tenemos otros ejemplos de nucleófilos importantísimos. Casi todos están relacionados con el grupo amino, con el grupo hidracina, con el grupo amida, con grupos de amino
y con grupos que se puedan comportar de manera que puedan ser desactivantes del anillo. Tenemos también nitrilos. Tenemos compuestos que pueden comportarse como acilos y generalmente actúan también en forma alternada cuando tenemos grupos carbonílicos o grupos metilo ligados al grupo carbonilo, como es el caso del carbono alfa pegado al carbonilo. Aquí vemos un ejemplo en el cual el ataque está siendo electrofílicamente sobre el carbonilo y nucleofílicamente en el otro de los casos, un grupo amino, un grupo aldehído que puede actuar de esa forma bajo la influencia de una base fuerte. Así podemos sintetizar todo tipo de anillos heterocíclicos bastante importantes. Otros ejemplos están relacionados principalmente con la síntesis y con la composición de estos anillos heterocíclicos. Vamos a tener varios tipos de nomenclatura que vamos a ver en este tema. Vamos a ver la nomenclatura trivial, la nomenclatura Hansland-Widman y la nomenclatura de sistemas anulares fusionados. Nos toca ver la nomenclatura trivial. Podemos tener varios compuestos en los cuales podemos tener nitrógeno, oxígeno, azufre, como parte principal de su composición heterocíclica. Los heterociclos son de gran importancia y el nombre trivial es uno de los nombres que se les da a estos sistemas bastante interesantes. Tenemos ahí el tetrahidrofurano, que es un anillo de 5 miembros donde uno es el oxígeno. Tenemos un anillo de 5 miembros con dobles ligaduras y un nitrógeno que se llama pirrol. Otro que en vez de nitrógeno tiene azufre, se llama tiofeno. O puede estar sustituido con oxígeno y a este se le llama furano. Este compuesto lo vimos anteriormente cuando estuvimos sintetizando las furanosas en los azúcares. Hay anillos que por su simplicidad son de 3 miembros, 2 de ellos carbonos, un nitrógeno, como la azaridina. Tenemos el oxirano, que en vez de nitrógeno tiene un átomo de oxígeno. Y el último que es el tirano, que en vez de oxígeno o nitrógeno tiene azufre. Pero estos tres son anillos de 3 miembros. Entre los anillos de 4 miembros tenemos al oxetano, la acetidina, como parte de la sustitución del oxígeno. En vez de ello tenemos el nitrógeno. Tenemos anillos que contienen 5 miembros, como el imidazol, que también contiene otro nitrógeno, el 1-hidropirrol, donde hay sustitución, en este caso de los dobles enlaces, tenemos al 2-hidroxipirrol. Tenemos anillos que tienen 2 nitrógenos conjuntos, como el imidazol. Algunos otros que en vez de nitrógeno tiene azufre, como el ocitiazol. O separados en el nitrógeno y en el azufre, como el tiazol. O en vez de azufre tenemos oxígeno junto con nitrógeno, como el isoxazol. Podemos tener 3 miembros, elementos de diferentes en un ciclo de 5 elementos con 2 nitrógenos y un oxígeno, como el furazano. Un anillo en el cual hay un doble enlace y además nitrógeno, como la 2-pirrolina. O sin dobles enlaces y dos grupos amino ligados ahí, como la imidazolina.
o con un doble enlace en esta posición, que es la 2-imidazolina, o con nitrógeno en vez de un solo elemento que está constituido ahí en el anillo, como la pirrolidina, o sin dobles enlaces ligados a través de dos nitrógenos de 5 miembros, como la pirazolina, o con un doble enlace en uno de los extremos del anillo, como la 3-pirazolina. Podemos tener anillos un poco más complejos de 6 miembros, entre los cuales uno de ellos es el nitrógeno, como la piperidina. En vez de nitrógeno podemos tener oxígeno, como la tetrahidropirano, o podemos tener dos nitrógenos en los extremos en posiciones 1 y 4, como la piperacina, o en vez de nitrógeno podemos tener oxígeno, como la morfolina. Podemos tener dos oxígenos en el anillo de 6 miembros, como el 1,4-dioxano, dos nitrógenos ligados a través de dobles y ligaduras alternadas o conjugadas, como la piracidina, o los podemos tener separados en posiciones 1 y 4, como la piracina. Podemos tener anillos que contengan oxígeno que también tengan dobles ligaduras alternadas, como el 2-hidropirano, o separadas, como el 4-hidropirano. Algo que está en los sistemas de bases nucleotídicas o pirimídicas, como la piridina o la pirimidina, que son los nombres triviales que se les dan a cada una de las moléculas que son anillos de un solo miembro anular. Podemos tener anillos fusionados. En este caso estamos utilizando el sistema trivial, como el 3-hidroindol, que es un anillo de 6 miembros y otro de 5 fusionados entre sí, con un nitrógeno fusionado en medio, como la indolicina, o lo podemos tener en uno de los anillos, como el indol, en uno de los extremos, como el 2-isoindol. Podemos tener dos nitrógenos con dobles ligaduras alternadas, como el 2-indazol. Podemos tener ahí otros ejemplos diferentes ligados, en este caso a dobles ligaduras, como el 2 o el 1-indazol. Podemos tener también con un número de miembros bastante interesantes de nitrógeno, con 2 en cada uno de los miembros, uno en 5 posiciones anulares y el otro en 6 posiciones anulares, como la purina. O en vez de nitrógeno podemos tener oxígeno, como el benzofurano, o en vez de oxígeno, como el azufre, como el benzobetiofeno. Y en este caso el benzobetiofeno es uno de los elementos bastante socorridos en la naturaleza y en las gasolinas. Otros sistemas triviales donde no tenemos tan solo un anillo de 5 sino de 6, como la quinolina con un nitrógeno. El nitrógeno puede estar desplazado más lejos de la fusión de los dos anillos, como la isoquinolina, o en la parte intermedia de las fusiones de los dos anillos, como 4-hidroquinosilidina. O en los extremos ya tenemos dos nitrógenos en uno de los anillos, como la quinoxalina, o ligados entre sí contiguos, como la ftalicina, o en uno de los lados con dobles ligaduras alternadas, como la cinolina, o alternados a través de un carbono, como la quinsolina. Estos son los sistemas triviales que se utilizan principalmente en la nomenclatura IUPAC. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos de la nomenclatura Heinz-Wittmann, que es bastante interesante de cómo aplicar.
En el sistema de nomenclatura Hans-Wittmann, vamos a ver primeramente los anillos monoanulares. Eso quiere decir que están formados por un solo anillo, en los cuales podemos tener diferentes tipos de elementos. Para ello, primero lo que tenemos que dar es el nombre como sigue, relacionado con una regla específica. La primera es el tipo de heteroátomo, el tamaño del heterociclo y el prefijo monoanular. Vamos a ver en esta tabla que esta tabla es indispensable que nosotros la tengamos por gran importancia. Si el elemento anular tiene oxígeno, como símbolo oxígeno, se usa el prefijo oxa. Si es azufre, se utiliza como prefijo tía. Si es selenio, se utiliza como prefijo selena. Si es telurio, se utiliza como prefijo telura. Si es nitrógeno, se utiliza como prefijo lat, parte del nombre tipo asa. Si es fósforo, fosfa. Si es arsénico, se utiliza el prefijo arsa. Si es silicio, se utiliza el prefijo sila. Si es germanio, germa. Si es boro, bora. Así tenemos sistemas anulares pueden ser de 3, 4, 5, 6 miembros, en los cuales nosotros primero tenemos que dar el prefijo. Es indispensable tener como base fundamental esta tabla. En el prefijo del sistema anular se le quita la palabra a al final del prefijo cuando se empieza a usar este tipo de nomenclatura al combinarse con su sufijo para formar, en este caso, el nombre. Es indispensable tener en cuenta este tipo de cuestiones para nombrar a los compuestos. Otros de las reglas de nomenclatura que se utilizan para ello es, primeramente, los sufijos que están compuestos de nitrógeno son los que van a utilizar cierta nomenclatura. Si el anillo es de 3 y es saturado, eso quiere decir que no tiene dobles ligaduras, se utiliza el sufijo iridina. Si es insaturado, irina. Si es de 4 anillos, el miembro heterociclo de tipo monoanular, se utiliza el etidina. Si es insaturado, la terminación es eto. Si es de 5, se utiliza la terminología olidina, o si es insaturado, ol. Si es de 6, podemos utilizar prefijos pehidro, por ejemplo, unidos al sufijo del compuesto saturado, por ejemplo, en este caso puede ser de 6 miembros, y se le llama hexahidro. Con 7 miembros se le llama heptahidro, con 8 miembros octahidro, si es de 9 miembros nonahidro, y si es de 10 miembros decaedro. En este caso, la nomenclatura Hans-Wittmann es bastante empleada para anillos, en este caso monoanulares. Eso quiere decir, repetimos, pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6 o hasta de 10 miembros en el anillo. Existen otras terminologías y otras reglas que debemos de tomar en cuenta. La quinta regla para los sufijos de este caso, que son monoanulares, pero que no tienen nitrógeno, podemos utilizar anillos de 3, que son saturados. La saturación se refiere, en este caso, a que no tengan dobles ligaduras. Insaturado es de que tenga dobles ligaduras. Puede ser de 3, como irano, e ireno si es insaturado. De 4 se llamará etano, si es insaturado, eto. Así sucesivamente podemos tener los saturados y los insaturados. Si es de 5, olano, si es insaturado, ol. Si es de 6 miembros, en este caso podemos tener la terminación o el sufijo ano. Si es insaturado, ina. Si es de 7, epano. Si es insaturado, epina. Si es de 8, ocano. Si es insaturado, ocina.
Si es de 9 o nano, si es insaturado o nina. Y si es de 10, se puede utilizar el sufijo ecano, si es saturado, si es insaturado, esina. Así tenemos estas tres tablas indispensables para la nomenclatura de compuestos, en este caso monoanulares, y vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a analizar diferentes ejemplos para la nomenclatura Hans-Widman. Es indispensable que pongas mucha atención en el momento que nosotros realicemos este análisis. Vamos a dar las 5 reglas y vamos a poner primeramente el prefijo y luego el sufijo. Acuérdate, el prefijo está relacionado primeramente con aquellos heteroátomos prefijos que contienen, en este caso oxígeno o cualquiera de los elementos que a continuación se presentan. El sufijo puede estar relacionado principalmente a aquellos que pueden tener nitrógeno, dependiendo del número de heterociclos, en este caso ciclo de cuántos miembros existan, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8 hasta 10. Y también eso si tienen nitrógeno, y si no tienen, se utiliza esta tabla. Vamos por el primer ejemplo. Tenemos un anillo, en este caso, de 5 miembros, 1, 2, 3, 4, 5, que es compuesto insaturado de 5 miembros con nitrógeno. El prefijo que se utiliza, si observas las tablas anteriores, te invito a que las imprimas. Utilizamos el prefijo asa porque contiene nitrógeno. En este caso tiene asa porque es de 5, ahí lo vemos. En este sentido, el prefijo es indispensable que nosotros lo tomamos en cuenta, porque en este caso es el que vamos a utilizar, ya que ese anillo tiene 5 miembros y tiene nitrógeno. El sufijo es ol, porque el tamaño del anillo 3, en este caso, es insaturado. Ahí vemos un anillo de 5 miembros. Es un anillo de 5 miembros que en este caso es indispensable que nosotros lo tomemos en cuenta para darle la nomenclatura adecuada. Es indispensable que nosotros pongamos en este caso la nomenclatura correcta para poder hacer este sencillo ejemplo. Ahora ponemos el prefijo y luego el sufijo. El sufijo en este caso es ol y el prefijo es asa y luego ol. Acuérdate que debemos de eliminar la palabra a del prefijo para hacer la composición del nombre compuesto. Por eso este compuesto lleva como nombre azol. Vamos a un siguiente ejemplo donde tenemos un anillo de 3 miembros. No contiene en este caso nitrógeno. Por eso en este caso podemos utilizar el prefijo oxa, indicando que es anillo de 3, en este caso, miembros y está saturado. En este caso tenemos que utilizar la palabra irano, porque no tiene, en este caso, nitrógeno. Y es un anillo de 3 miembros. Irano es saturado, por lo cual, entonces, es indispensable que nosotros pongamos el prefijo y el sufijo. Aquí vemos, en este caso, que el prefijo es oxa y el sufijo es irano. Se elimina la palabra a, como siempre, en este caso, del prefijo. El prefijo oxa, vamos a eliminar la palabra a o la letra a para llamarle completamente oxirano. Es indispensable que nosotros tomemos en cuenta todo ese tipo de cuestiones al analizar un problema. Vamos a un siguiente ejemplo en la nomenclatura Hans-Widman. Vamos a ver que es un anillo principalmente de 6 miembros, donde uno de ellos es el nitrógeno. Ese anillo, por tener 6 miembros y tiene nitrógeno, es indispensable que nosotros tomemos en cuenta que el prefijo para aquellos compuestos que tienen, en este caso, nitrógeno, es asa.
Y luego vamos a complementarlo con el anillo, en este caso de 6 miembros. Observamos, son 6 miembros. Ahí, en ese caso, podemos utilizar una de las terminologías indispensables, que es hexahidro, por tener 6 miembros y tiene nitrógeno. El sufijo final es ina por el tamaño de anillo de 6, que es en este caso saturado. Entonces hacemos la complementación. El prefijo es hexahidro, asa por tener en este caso nitrógeno, ina. Eliminamos la letra A, y por lo tanto complementados somos todo el nombre, hexahidroacina. Por eso este compuesto es la hexahidroacina. Vamos al ejemplo número 4. Ahora sustituimos el nitrógeno por fósforo. En este caso es indispensable que nosotros podamos observar que el fósforo tiene como prefijo fosfa, porque contiene fósforo. El anillo, en este caso, es un anillo saturado de 6 miembros, donde 5 son carbonos y 1 es fósforo. Por lo tanto, vamos a hacer el nombre, primero poniendo el prefijo fosfa, luego el sufijo ano. Se elimina la palabra A, o la letra A, del nombre fosfa, y una vez eliminado esta letra, entonces complementamos el nombre. Por eso este compuesto se llama fosfano. Vamos a un siguiente ejemplo donde podemos tener uno de los requisitos indispensables bastante interesantes de la nomenclatura. Ahora tenemos en este caso un anillo de 6 miembros saturado con 2 oxígenos. Numeramos en este caso el 1, 2, 3, 4 en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto tenemos 2 oxígenos. Si tuviéramos 2, se utiliza la terminología di para nombrarlo. Como son 2 oxígenos, como son oxígenos los que tenemos, se utiliza la palabra oxa. El anillo es de 6 miembros, saturado, por lo tanto tenemos la palabra ano como parte final, en este caso del prefijo. No contiene nitrógeno, por lo tanto es indispensable que nosotros tengamos esa facultad de poder realizar este ejemplo. Ahí entonces vamos a indicar primeramente una de las posiciones en las cuales está situado cada uno de los oxígenos en este anillo de 6 miembros. La palabra dioxano viene en este caso de la formación del prefijo y del sufijo que se están complementando con la palabra di. Las posiciones son 1, 4, por eso este compuesto es 1, 4, di, oxa porque contiene oxígeno. Eliminamos esta palabra, la A, y complementamos con la terminación ano. Si el anillo, en este caso, es un anillo que contiene boro, el boro es uno de los compuestos bastante interesantes. Tenemos 2 boros en posiciones 1 y 3 del anillo. Le damos preferencia a ese lado porque existe el mismo número cercanos, los boros, que están complementados. Para la terminología, cuando tenemos 2 boros, tenemos la palabra di. Si fueran 3, utilizaríamos tri. Si fueran 4, serían tetra. Entonces aquí tenemos 2, por lo tanto utilizamos el prefijo di. Si se trata del compuesto, en este caso el boro, utilizamos la terminología de la tabla, en la cual nosotros destacamos ese tipo de compuesto para darle el prefijo bora, que es indispensable que nosotros tomemos en cuenta para asignar el nombre. Y regresamos en este caso a uno de los
prefijos o sufijos del tamaño de 6 miembros. Ina es la terminología que se utiliza para aquellos compuestos que no contienen nitrógeno y es un anillo de 6 miembros, en este caso insaturado. Ina. Por lo tanto, uniendo todo el nombre, tenemos en este caso, o para este ejemplo, los boros en posiciones 1 y 3. Por lo tanto, al asignar el nombre tenemos 1, 3, di, porque son dos boros, bori o bora, eliminamos la palabra A, la letra A, y la terminación ina la complementamos. Este entonces compuesto se llama 1,3-diborina. ¿Qué pasa cuando tenemos anillos en donde existen diferentes heteroátomos, no nada más uno, o que sean iguales? Lo que usamos es la tabla periódica. La tabla periódica es indispensable tomarla en cuenta para la nomenclatura Heinz-Whitman. En este caso, si hay dos átomos presentes en el mismo ciclo, se toma el criterio de la posición en la tabla. El primer criterio es que tanto esté colocado hacia la derecha de la tabla o que tanto esté colocado hacia arriba de la tabla. Pongámonos un ejemplo. Tenemos el oxígeno y el nitrógeno. El oxígeno está más desplazado hacia su derecha de la tabla y le sigue el nitrógeno. Por lo tanto, en este caso, el criterio que se está utilizando para la numeración y para el nombre estaría relacionado principalmente con el oxígeno como primer término. Como segundo término, el nitrógeno. Observemos la coloración. Estamos destacando en azul aquel sistema que tiene la prioridad y con rojo la que tiene la prioridad secundaria. A partir de aquí empezamos a ver la nomenclatura Heinz-Whitman, es indispensable. Vamos al ejemplo número 7, en el cual tenemos dos elementos dentro de un ciclo de 5 carbonos que tiene insaturaciones. El compuesto de 5 miembros insaturado con nitrógeno y oxígeno le vamos a dar el nombre. El prefijo de los heteroátomos y en el orden de prioridad observamos en este caso que el oxígeno está más hacia la derecha y que el nitrógeno. Por lo tanto empezamos a numerar desde el oxígeno 1, 2 y 3 como parte principal de este anillo de 5 miembros. El sufijo correspondiente para un anillo en el cual el oxígeno es más indispensable es la terminación ol. El tamaño de 5 miembros insaturado con nitrógeno en este caso es esa terminación. Las posiciones de los heteroátomos en este caso están en 1 y 3. Por lo tanto, cuando complementamos el nombre, primero ponemos la numeración 1 y 3, oxa porque el oxígeno es más indispensable, asa porque tiene nitrógeno y ol porque el anillo es de 5 miembros. Recordemos que tenemos que quitar ahora dos letras, las dos letras finales de los, en este caso, prefijos que conforman al heteroátomo. Si quitamos esas as, nosotros tenemos la palabra ox y as. Y hacemos la complementación del nombre 1,3-oxazol. Es bien fácil utilizar la nomenclatura Heinz-Whitman, que es indispensable que nosotros tomemos en cuenta. Ahora el anillo, vamos a un ejemplo 8, en el cual, en este caso, el compuesto es un heterociclo de 7 miembros saturado con selenio y azufre. Observamos entonces que el azufre es el que tiene la prioridad por estar por encima, en este caso más desplazado hacia la parte de arriba de la tabla periódica que el selenio. Por lo tanto, el sistema secundario sería el selenio y el azufre sería la parte principal. Por eso este compuesto es indispensable que nosotros le llamemos en el sentido tía. Si tiene selenio, se le llama selena. El sufijo correspondiente para un anillo, en este caso de 7 miembros, es el epano. Es saturado, en este caso sin nitrógeno. Acuérdate de la tabla que teníamos anteriormente colocada, en este caso, para aquellos sufijos o prefijos que tenemos que utilizar, en este caso cuando no tenemos, en este caso, nitrógeno. Para ello vamos a utilizar el prefijo epano. Así pues, en este caso, la nomenclatura es indispensable que nosotros la tomemos en cuenta.
Ahí tenemos entonces la posición de los heteroátomos, en este caso en posición 1 y en posición 4. Recordemos que estamos haciendo la numeración en este sentido porque aquí hay 2 carbonos en el anillo de 7 miembros y de este lado hay 3 carbonos que interfieren, en este caso en la separación. Por eso hacemos la numeración con el sentido de las manecillas del reloj. Las posiciones de los heteroátomos están en 1 y 4. Entonces complementamos el nombre. 1,4 más, en este caso, anteponer la palabra tía y luego la palabra Selena. En este caso es epano porque tiene 7 miembros. Vamos a quitar las letras as de cada uno de los sufijos, de los prefijos correspondientes. Por lo tanto, este compuesto se llama 1,4 tía selenepano, que es el compuesto que estamos viendo en este instante. Ahora vamos a ver el sistema de sistemas anulares fusionados. Ya no es Heitner-Widman, pero se toma en cuenta la nomenclatura trivial que vimos anteriormente. Vamos a establecer las reglas. En sistemas anulares, en este caso fusionados, tenemos para nombrar entidades heterocíclicas que implican anillos fusionados, se siguen las reglas relacionadas con, primeramente, 1. Seleccionar como base del compuesto al heterociclo con el heteroátomo más importante. La otra parte sin heteroátomo como un anillo fusionado. Aquí vemos los prefijos que se pueden utilizar indispensables para los anillos fusionados. Si el anillo es de 5, se llama ciclopentano y el prefijo es ciclopentan. Si es ciclohexano, ciclohexan. Si es benceno, se utiliza el prefijo benzo. Si es furano, furo. Si es tiofeno, tieno. Si es pirrol, pirro. Si es imidazol, imidazo. Si es isoxazol, isoxazo. Si es el furazano, furazo. Si es el selenazol, utilizamos senazolo. Si es piridina, pirido. Si es piracina, pirazo. Si es pirimidina, pirimido. La palabra pirimido es parte esencial de nuestra nomenclatura. Si es quinolina, quino. Si es isoquinolina, isoquino. Si es ftalicina, ftalazo. Si es quinoxalina, quinoxo. Si es carbazol, carbazo. Si es fenacina, fenazo. Si es fenotiacina, fenotiazo. Aquí vemos que los sistemas anulares fusionados están relacionados principalmente con aquella nomenclatura de cada uno de los sistemas triviales que vimos a continuación. Por eso es indispensable que tú te aprendas todas estas estructuras y que las pases en tu cuaderno en una hoja para que te las puedas aprender de memoria. Es indispensable que esto lo tomemos en cuenta para dar el nombre, en este caso con sistemas fusionados de diferentes átomos. Generalmente se toman como base principal la nomenclatura de los compuestos que son anulares. En este caso pueden haber anillos de 3 miembros, de 4 miembros, de 5 miembros. Tenemos sistemas de 6 miembros y esos son los ejemplos más fundamentales que podemos nosotros ver. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con este tipo de compuestos. Para ello debemos de complementar, en este caso, las dos reglas fundamentales que vimos anteriormente, que en este caso son, primero, seleccionar como base del compuesto al heterociclo con el heteroátomo más importante. Luego, la otra parte, sin heteroátomo como un anillo fusionado. ¿A qué nos referimos con esto? Que solo esté formado, en este caso, por puros carbonos, sin azufre, sin nitrógeno, sin oxígeno, o sin fósforo o sin boro, por decir algo. El sistema anular sigue las siguientes reglas. Una vez elegido el sistema base y etiquetadas sus caras, se enumeran los átomos del anillo como si fueran un sistema independiente. Enumerar las caras. Las caras son enumeradas con los sistemas del alfabeto A, B, C, D, E y F si se trata de anillos de 6 miembros. En este caso, A, B, C, D, E si son de 5 miembros, o ABC y D si son de 4, o ABC si son de 3.
El anillo fusionado como sustituyente le debe de corresponder la cara de fusión del menor numeración posible. En este caso se establece la numeración en el sentido de las manecillas de reloj o en el sentido contrario solamente cuando los componentes base son monoanulares. Las caras también corresponden a la numeración. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede claro. Vamos a ver el ejemplo, en este caso número 9. Vamos a seguir los 4 pasos anteriores y si tienes alguna duda, puedes leer en este caso los sistemas de nomenclatura que vamos a emplear. Aquí vemos en este caso 2 anillos fusionados, uno es de 6 miembros y uno es de 5 miembros. Ahí podemos nosotros separar en este caso el anillo de 5 miembros por un lado, el anillo de 6 miembros por el otro. El sistema que va a tener la parte principal, la parte heterocíclica, es aquella que contiene el elemento que lo destaca. En este caso es el oxígeno. Por eso por ahí tenemos que empezar a numerar. Y numeramos en el sentido de, en este caso, de contrario a las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque en este sentido se lleva debido a que el anillo está fusionado en esta cara. Y vamos a numerar las caras. Observa, el anillo es de 5 miembros, por lo tanto la primera cara es la cara A, la segunda cara es la cara B, la tercera cara es la cara C, la cuarta cara es la cara D y por ahí nos faltaría la última cara que es la cara E. En este caso entonces está siendo fusionado en este caso por una de las caras que es la cara de la letra B. Observa cómo se está fusionando en este caso la cara del anillo de 5 miembros, que es el heterociclo más importante. Entonces el otro entra como si fuera un anillo, en este caso la parte hidrocarbonada. Por lo tanto, si es secundario se le llama benceno. En el caso del anillo heterocíclico se le llama furano. Para la parte del anillo secundario utilizamos la palabra benzo, referido en este caso a el sistema que estábamos viendo anteriormente en esta tabla. Observa cómo cada uno de los anillos que estamos utilizando es utilizado de manera adecuada. Benceno, utilizamos el prefijo benzo. Ahí podemos nosotros ver bastante indispensable cómo este compuesto se puede complementar dependiendo de la fusión. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es colocar el anillo secundario, la palabra benzo. La cara, en este caso, que se está fusionando es la cara B, en este caso, para el caso del furano. Y terminamos con la palabra. Por eso este compuesto que estamos poniendo en este ejemplo se llama benzo B furano. Vamos a ver otros ejemplos importantísimos en esta presentación. Vamos al ejemplo 10, donde nosotros tenemos 2 caras, en este caso de sistemas anulares. Uno de ellos es el benceno. Por lo tanto, como no tiene ni azufre, ni fósforo, ni ninguno de los otros elementos, en este caso entra como un anillo anular secundario. La fusión está haciéndose por la cara de la cara heterocíclica, que contiene azufre y nitrógeno. Por eso este compuesto que tenemos de 5 miembros se llama tiazol. La numeración va en sentido de las manecillas del reloj, en este caso, debido a que el azufre tiene prioridad ¿sobre quién? Sobre el nitrógeno. La fusión se encuentra en este caso, en esta cara, del lado izquierdo correspondiente a la cara D. Por lo tanto, estamos nosotros numerando y también estamos enumerando las caras. Cara A, cara B, la cara C, la cara D y la cara E. En este caso se está fusionando por la cara D. Es indispensable que nosotros tomemos en cuenta esas facultades para poder dar el nombre. Por lo tanto, primero ponemos el prefijo de aquel anillo que sea menos importante. Eso quiere decir que es el homocíclico. La palabra benzo, seguida entre corchetes de la palabra D,
porque es la cara, en este caso, que está fusionándose. Y terminamos con el término tiazol. Por eso este compuesto que tenemos aquí se llama benzo de tiazol. Vamos al ejemplo 11, importantísimo en esta presentación. Ahora, tenemos en este caso dos anillos, uno de 6 miembros y otro también anillo de 6 miembros, donde 2 de ellos son oxígeno y nitrógeno. La parte heterocíclica importante es llamada morfolina. Las caras que tenemos es la cara A, B, C, D y E. Y la numeración se da así porque está fusionado por este lado, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La fusión da la prioridad. En el caso anterior, teníamos la numeración en el sentido de favoreciendo las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque había dos elementos contiguos. En este caso es contrario. La numeración de la morfolina, en este caso, de este anillo de 6 miembros, es el que se lleva a cabo en este caso y tiene la prioridad, en este caso, el oxígeno sobre el nitrógeno. Como lo vimos anteriormente, el oxígeno es uno de los elementos más importantes, por eso de ahí la numeración desde el oxígeno. La fusión se encuentra sobre la cara, en este caso, lado izquierdo, la cara B, en este caso del anillo. Por eso este compuesto es el ciclohexan-ben-morfolina. Vamos a ver otro ejemplo indispensable, importantísimo para este tipo de sistemas fusionados. Se siguen los pasos anteriores. Tenemos un sistema homocíclico llamado benceno. El prefijo es benzo, la parte hidrocarbonada, en este caso. Y tenemos en este caso el isoxazol. Tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. Por lo tanto, el sentido de las manecillas del reloj es la numeración que vamos a dar. 1 para el oxígeno porque está más relacionada en este caso porque tiene la prioridad sobre ¿quién? Sobre el nitrógeno. La fusión se encuentra en el lado izquierdo, en este caso en la cara D. Observa. La cara es la cara D. En este caso del isoxazol. Por eso en este sentido o en este caso el nombre es llamado benzo de isotiazol. Así podemos tener varios ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 12, donde tenemos anillos, en este caso, de sistemas anulares fusionados, que ya tienen dos anillos, dos heterociclos distintos. Vamos a seguir las reglas. La regla número 5 complementaria es: si el sistema tiene nitrógeno, se tomará como base del heterociclo más importante. En este caso tenemos nitrógeno en uno de los anillos de este compuesto. Numeramos las caras del heterociclo basándonos en indicándonos en la cara de fusión del heterociclo, en este caso secundario. Ahí como base principal, en este caso tenemos el anillo pirrólico. Por lo tanto, la cara de fusión es importante que nosotros la denotemos en este tipo de compuesto. Ahí vemos que la cara B del pirrol es uno de los ejemplos que se están colocando. El otro de los lados tiene, en este caso, el oxígeno. Por eso se llama furano. El prefijo es furo. Por lo tanto, utilizamos la numeración, en este caso, de la fusión. 1, 2, 3, 4 y 5. En el sistema, en este caso, del contrario a las manecillas del reloj, por ser la cara fusionada, en el sentido de que es este sitio el que se está fusionando. Así entonces la numeración de las caras del pirrol, en este caso del furano, se lleva a cabo a través de las manecillas del reloj. La fusión, en este caso del furano, en el sentido contrario de las manecillas, por ese lado de la fusión. Primero nombramos al anillo secundario y luego al primario. Por lo tanto, este compuesto, en este caso, es furo. Colocamos el número en el cual está fusionado el anillo, que es en este caso el 2 y el 3, y está fusionado por la cara B del pirrol. Por lo tanto, este compuesto se llama furo 23-B pirrol. Así podemos tener varios ejemplos en los cuales ya no tenemos muchos o pocos sistemas. Si los sistemas hay 5, son de 5 miembros o de 6,
En este caso se da la preferencia al heterociclo con mayor número de heteroátomos o al anillo más grande. Y si tiene nitrógeno llevará la prioridad. Por lo tanto, aquí vemos en este caso que la parte en el sentido de que tenemos nitrógeno 6 miembros, nitrógeno 5 miembros, el lado, en este caso izquierdo de nuestra nomenclatura, tiene la prioridad. Y utilizamos el sentido contrario a las manecillas del reloj, A, B, C, D y E, para enumerar en este caso las caras. La cara B es la cara de la fusión entre los dos anillos. La parte heterocíclica secundaria está relacionada con las posiciones 3 y 2 del anillo pirrol. Por eso este compuesto se llama pirro 3,2-B piridina. Vamos a ver otros ejemplos, ya estamos por terminar y vemos el ejemplo número 15, en donde tenemos el mayor número de nitrógenos relacionados con dos anillos de 6 miembros. La parte heterocíclica más importante es aquella que tiene el mayor número de nitrógenos o el mayor número de átomos en el heterociclo. La parte heterocíclica es la base pirimidina. Esta pirimidina se enumera, entonces da la orden de qué tipo de caras son las que se están enumerando. Y numeramos en el sentido de las manecillas del reloj. A, B, C, D, E y F, por 6 de 6 miembros. Vemos que la cara D es la que está fusionada con el otro heterociclo, la cara D. La parte del heterociclo secundario entonces es la piridina, por tener este nitrógeno, y numeramos en el sentido a favor de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fusión se está dando entre 2 y 3, eso quiere decir que 3 y 2 es la numeración. Para nombrar el compuesto entonces tenemos pirido 3,2-D, porque es la cara D, pirimidina. Hemos visto en este caso que el sistema Widman, el sistema trivial y el sistema de anular de iones fusionados, en este caso de anillos fusionados, son indispensables para dar prioridad a cada una de las nomenclaturas de los heterociclos. Te doy las gracias por tu atención a este video. Este video es producido por la Universidad Autónoma Metropolitana a través de la UEA Química Orgánica 2. Gracias.